Génesis 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Después de 2 capítulos maravillosos donde se nos presenta el personaje principal de la palabra de Dios, que es Dios mismo, entramos a un capítulo muy oscuro y es un capítulo que marca la humanidad y el universo hasta hoy. Pero la serpiente era astuta. Desde ahí se presiente algo. Se presiente como un mal augurio de malignidad, que algo tremendo está a punto de pasar, y así fue. Cuando se habla de astucia es una capacidad de aprovecharse mediante el engaño, un engaño que es sutil. Y esa es la característica, no de la serpiente como el animal que conocemos, sino más bien del personaje maligno que usa a la serpiente como medio para traer maldad y poner al hombre y a la mujer en contra de Dios. Ese ser del cual estamos hablando es conocido en la Biblia como diablo o como Satanás, que es el adversario de Dios. Ahora, este adversario no es Dios, ni tiene el poder de Dios en lo absoluto. El creador de toda la tierra es todopoderoso y es eterno. Satanás fue un ser creado, o sea, es finito, tuvo un principio, fue creado por Dios, pero él se rebeló en contra de Dios, y aquí lo vemos entrando en esta escena para poner todas las cosas de cabeza. Y entonces se le acerca a la mujer usando la palabra de Dios, pero tergiversándola. Dios le había dicho a la mujer y al hombre, Dios le dijo al hombre que podían comer de todo fruto, de todo árbol del huerto, excepto de uno, que era el de la ciencia del bien y del mal, porque si comían de él iban a morir. Pero aquí Satanás tergiversa sutilmente y más bien le dice: con que Dios te ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Aquí vemos a la mujer de alguna forma defendiendo lo que Dios dijo, pero también agregándole, y no debemos agregarle a lo que Dios dijo. ¿Qué le agregó? Ni le tocaréis. Eso Dios no lo había dicho. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Una vez que la serpiente vio la apertura de la mujer de dialogar con ella, entonces el modus operandi de Satanás es hasta hoy el mismo: ir totalmente en contra de Dios. Ya totalmente desvergonzada y abiertamente le dice: no vas a morir. Y ese es un mensaje que sigue usando Satanás por medio, no de una serpiente, sino por medio de las personas, las religiones y personas que muchas veces se dicen llamar ministros de culto para decirte: no morirás, no te va a pasar nada. Tú puedes hacer lo que tú quieras y no te va a pasar nada. Tú vas a estar siempre con Dios. Ese mismo mensaje es el que predicó Satanás por medio de la serpiente a la mujer. Le está diciendo: tú puedes desobedecer a Dios, tú puedes traicionar al ser que te dio vida y no va a haber consecuencias. Y todavía agrega: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aparte le ofrece una mentira, porque le dice: si tú comes de este árbol, de este fruto, vas a ser como Dios. Y tú pudieras pensar: pero ya era como Dios. Sí, era como Dios, pero no en el sentido que le está ofreciendo Satanás. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Sí, pero en cuanto a que el hombre era trino, así como Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. El hombre era cuerpo, alma y espíritu. El hombre tenía voluntad, tenía
tenía una voluntad de alguna forma santa, con capacidad de agradar a Dios. Pero lo que le estaba ofreciendo Satanás era otra cosa. Le estaba diciendo, ya no va a haber diferencia entre creador y criatura. Ya no vas a necesitar de Dios. Tú vas a saber lo bueno y lo malo. Tú vas a poder tomar tus propias decisiones. Tú vas a tener autonomía. Ya no vas a estar supeditado a las reglas de Dios. Ya no lo vas a ocupar. Qué tremendo. Y es lo mismo que hoy el hombre quiere hacer. Quiere vivir en base a sus propias reglas, en base a lo que él piensa que es bueno y hacer completamente a un lado a Dios. Y eso es imposible porque el dueño de todas las cosas es el creador de todas las cosas. Nos guste o no nos guste, estamos supeditados a su soberanía. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos que podemos ver algo que parece bueno, se siente bien, se oye bien y no ser bueno. Entonces, ¿qué necesitamos? Leer la palabra de Dios para no ser engañados, no confiar en lo que nuestros sentidos nos dicen. Entonces pasó algo tremendo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Algo tremendo pasó en el interior del corazón del hombre y la mujer. Y esa es la evidencia de esa transformación, de ese cambio, que no fue una transformación para bien, sino para mal. La evidencia, vemos que ya no veían igual las cosas. Antes no se avergonzaban de estar desnudos, pero a partir de ahí hasta el día de hoy hay una vergüenza instintiva en el hombre y la mujer cuando está desnudo. ¿Y qué hicieron ellos? Quisieron taparse con sus propios medios. Usaron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto es un tipo de la religión. Esto fue la primera religión, porque la religión viene de una palabra griega que es religare, o sea, volver a ligar al hombre con Dios. La religión está tratando de reconciliar esa relación que ha sido rota. Pero la religión sigue siendo un intento humano y como humanos no podemos reconciliarnos con Dios en nuestras fuerzas. Es seguir intentando en nuestra autonomía, es seguir intentando en nuestra autosuficiencia cubrirnos, taparnos, apagar la conciencia, sentirnos menos culpables. Pero en sí no queremos buscar a Dios, simplemente queremos una religión que nos haga sentir menos culpables. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Dios los había puesto en un huerto que se llamó Edén. Edén significa delicia. La delicia del huerto no eran los árboles, no eran los frutos, no era la mayor, no era la principal delicia. La principal delicia era la preciosa amistad que tenían con Dios. Ellos corrían a Dios, pero después de esto, ellos corrían de Dios. Se hicieron fugitivos de Dios y es exactamente la condición del hombre hasta ahora. El hombre y la mujer estamos fugitivos de Dios, no queremos saber de Dios, queremos omitir a Dios de nuestra mente y solamente lo mencionamos como costumbre. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Aquí vemos a Dios buscando al hombre, no el hombre buscando a Dios. Eso es lo que sí funciona. La religión es el hombre tratando de taparse a sí mismo, pero lo que funciona es Dios buscando al hombre, tratando de llevarlo a confesar su situación, pero el hombre ya no era el mismo, algo había sido transformado dentro de él. Y vemos
esa transformación aquí? Y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El hombre no se arrepintió, el hombre no dijo, sí, hice mal, te traicioné, le echó la culpa a Dios o a la mujer, ¿no? Porque tú me diste esta mujer, ella fue la que me hizo. Y es la misma actitud del hombre y la mujer. Siempre queremos echarle la culpa a cualquier otra persona o cosa de los conflictos de nuestras vidas. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. La mujer igual le echó la culpa a la serpiente. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Quizá a lo mejor te preguntaste, ¿cómo una mujer estaba hablando con una serpiente? Bueno, la serpiente hoy día nos da miedo. La serpiente es un símbolo, digamos, de terror, causa aversión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios la maldijo aquí. Pero antes de que Dios la maldijera era otro tipo de animal. De hecho, ni se arrastraba. Quizá era un animal que volaba, pero era un animal muy diferente al animal que hoy es. Aparte que en el principio, antes de que esta traición sucediera, los animales eran herbívoros, de tal forma que el hombre no tenía ningún peligro, no corría ningún peligro con un animal. La creación vivía en completa armonía y hoy vemos que la creación totalmente está revolucionada. Por eso hay tantos caos, tantos males, tantos peligros. ¿Por qué? A causa del pecado. Como un teólogo dijo, fue una traición cósmica que resultó en una tragedia cósmica que ha revolucionado el universo, la naturaleza y todas las cosas hasta el día de hoy. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este versículo es clave porque nos habla de la obra de Dios, nos habla del plan de Dios para salvar al hombre de esta tremenda caída que nos ha afectado hasta hoy. Le está hablando a la serpiente que tipifica al diablo y a su simiente. Y le está diciendo, tú vas a herir a la simiente de la mujer, que es una referencia a Cristo, aquel que vino a morir por la humanidad. Está profetizando, está diciendo un evento que va a venir en el futuro, que la simiente de la mujer, o sea, Cristo, le iba a dar un golpe en la cabeza. Y sabemos que el golpe en la cabeza es un golpe de muerte. Le está diciendo Dios a Satanás, aparentemente tú podrás ganar algunas batallas, pero en el plan eterno, en el plan a largo plazo, tú ya perdiste. Tú tienes un golpe de muerte en la cabeza. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Por qué las mujeres sufren esos dolores tan tremendos de parto? A causa de la consecuencia del pecado. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Por qué cuesta tanto trabajo trabajar? Por causa del pecado. El trabajo en sí es algo honorable, es algo bueno. El hombre trabajaba antes de que esto sucediera. Pero ¿qué cambió? Que ahora trabajar
es con sudor, es con esfuerzo. Cada vez que te cueste trabajo ganarte el pan del día, ganarte el sustento, cada vez que los negocios no te salgan bien, cada vez que se te haga difícil tratar con un cliente, con un jefe, recuerda que todo eso es consecuencia del pecado. Igual la tierra, vemos que la tierra a veces no es fértil, la tierra misma es como si clamara de una incomodidad que tiene. ¿Por qué? Por lo que sucedió en este capítulo 3. Y le está Dios confirmando al hombre que va a volver al polvo de la tierra. El hombre no solamente experimentó una muerte espiritual, o sea, el hombre que es cuerpo, alma y espíritu, su espíritu murió. Por eso, porque el espíritu era el que lo conectaba con Dios, murió. Por eso el hombre ya no corría hacia Dios, sino huía de Dios. Pero no nada más se iba a quedar en esa muerte espiritual, sino Dios le confirma algo tremendo: vas a volver al polvo. Es cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque Dios tenía sus planes, porque Dios había mandado, o en su plan estaba, que el hombre y la mujer se multiplicasen, pero era cuestión de tiempo. Tarde o temprano el hombre iba a experimentar algo que él no había visto ni tenía referencia, y era que su cuerpo volviera al polvo. Hoy en día todos sabemos lo que es la muerte de un ser querido, todo el mundo sabemos lo difícil que es un funeral, y eso nos recuerda que el pecado trajo esa muerte. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Recuerdas cómo el hombre y la mujer se trataron de cubrir con hojas de higuera? Y eso no funciona. Dios fue quien los cubrió. Entonces, lo que el hombre haga para cubrirse, lo que el hombre instituya para quitarse el remordimiento de conciencia, no sirve. Dios enseñó que la única forma de cubrir su desnudez, la única forma de cubrir su culpa, era por medio del sacrificio. Aquí vemos el primer sacrificio animal, porque antes el hombre y la mujer no comían carne, no habían sacrificado un animal, pero aquí lo sacrifica Dios mismo. Hubo derramamiento de sangre para poderle quitar la piel a ese animal y cubrirlos a ellos. Desde aquí Dios nos está diciendo que el pecado merece la muerte, que la única forma de pagar por el pecado es muriendo. Y nos habla de aquel que vino a morir y derramar su sangre en la cruz. ¿Por qué era necesaria la muerte? Porque la traición, porque el pecado en contra de Dios es digno de muerte. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Acuérdense que había otro árbol peculiar ahí. Un árbol fue el que estaba prohibido, que era el árbol que les iba a dar independencia de Dios, autonomía, ¿verdad? Fue lo que les vendió Satanás. Pero había otro árbol que tipifica a Cristo. Es el árbol de la vida, ¿sí? La verdadera vida solamente está en Cristo y nos habla de Cristo ese árbol. Pero ese árbol, si ellos comían de ese árbol, iban a vivir para siempre. Entonces Dios no sacó al hombre como castigo, que no comas, o sea, fue una consecuencia de su pecado, pero fue un acto de misericordia. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer ya no eran los mismos, eran seres que habían traicionado a Dios y por eso ya se veían desnudos, que era un indicador que algo en su interior había cambiado. ¿Qué había cambiado? Pues que ya no podían hacer el bien.
había cambiado, que ya no podían buscar a Dios. Lo que hoy llamamos el libre albedrío, lo que hoy entendemos por libre albedrío, que lo mencionamos, quiere decir que el hombre y la mujer sí pueden tomar decisiones, pero las decisiones que tomamos no las podemos tomar con libertad como antes de la caída. El hombre y la mujer perdieron esa relación con Dios y la naturaleza de Dios o la imagen de Dios fue destrozada, fue desfigurada completamente. Por ejemplo, un ejemplo de este libre albedrío es que el hombre y la mujer no tienen la capacidad moral de decidir lo que es justo delante de Dios. Pueden tomar decisiones de dónde estudiar, con quién casarse, qué hacer, qué no hacer, pero no pueden tomar decisiones morales de acuerdo a los estándares de Dios. Un ejemplo, tú puedes ponerle a un cerdo dos opciones: que se revuelque en el lodo o que se bañe con agua limpia. Puedes poner al cerdo a que decida qué quiere hacer. Tú no lo vas a restringir. Pero ¿qué va a hacer el cerdo? El cerdo va a revolcarse en el lodo. ¿Por qué va a revolcarse en el lodo? Porque esa es su naturaleza. Tiene un deseo, tiene una voluntad. Su voluntad ya está sesgada, está inclinada a necesitar revolcarse en el lodo para sentirse bien. Es lo mismo que pasó con el hombre y la mujer. A partir de ese momento, el hombre puede seguir tomando decisiones, pero la voluntad del hombre fue dañada. Esa voluntad está esclavizada, está sesgada. Quiere decir que a partir de ahí el hombre y la mujer tienen una voluntad inclinada al mal. Así como el cerdo se inclina, desea revolcarse en el lodo por su naturaleza, en ese momento el hombre y la mujer perdieron la libertad de un libre albedrío que les daba la capacidad de decidir hacer lo bueno de acuerdo a Dios. Antes el hombre y la mujer podían decidir, tenían una inclinación a hacer lo bueno de acuerdo a Dios, pero a partir de ahí perdieron ese deseo y es una voluntad que está inclinada al mal, tendemos al mal automáticamente. Entonces, esa condición en la que el hombre quedó, un hombre que estaba en una condición caída, Dios no quería que el hombre viviera en esa condición para siempre. ¿Te gustaría vivir en esa condición para siempre? ¿Te gustaría vivir en esta tierra para siempre? ¿Quisieras encontrar como dicen muchos, ¿no?, el árbol de la vida o la fuente de la juventud y vivir para siempre? No es cierto. Si tú lo ves, imagínate qué vivir para siempre si a veces no nos aguantamos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza está caída. Por eso nos enojamos, nos fastidiamos, decimos mentiras, guardamos rencor. Todos estos sentimientos feos que tenemos son producto de la naturaleza caída, porque en el momento en que el hombre pecó, el primer hombre, nuestros padres, a partir de ahí todos los que nacimos como ese Adán que fue transformado negativamente en ese día que traicionó a Dios desobedeciendo su mandamiento. Entonces, ¿de qué se trata la palabra de Dios? Se trata de un Dios que va en busca del hombre. Toda la Biblia vamos a ver a un Dios que va en busca del hombre con el propósito de limpiarlo, perdonarlo, quitarle la culpa y restaurarlo a la relación original que tenía Dios con el hombre en el huerto del Edén.